Bueno, continuamos esta noche en Minuto 1 por la pantalla de C5N con los temas de actualidad. Ha sido y viene una semana muy caliente con toda la discusión en el tema paritarias. Algunos gremios que ya han comenzado paro, también forma parte habitualmente del proceso de negociación que se realiza. Hoy comenzaron los bancarios, 2 horas, y están los aceiteros, ¿no, Daniel Jofra? Sí. Así es. ¿Desde cuándo? Desde el lunes a las 14 horas, ahí venció la conciliación obligatoria. Ajá. ¿Y por qué motivo? Bueno, nosotros hace 2 meses que venimos negociando con la patronal, con las empresas, con la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera, y bueno, ante el requerimiento del aumento salarial, las empresas no están de acuerdo y estamos muy lejos de lo que... ¿Cuánto están pidiendo? Mirá, nosotros estamos pidiendo un estudio sobre un estudio que hacía el INDEC, o que hizo el INDEC en el 2013, que en base a una encuesta de hogares, hoy está en 14.931 pesos para cualquier trabajador. O sea, para el trabajador, para el peón, que recién empieza a trabajar, es de 14.931 pesos. ¿Qué significa esta cifra? Esta cifra es en base a la ley de contrato de trabajo, en el artículo 116, que garantice las necesidades para un trabajador para una vida decente. Vivienda, asistencia sanitaria, vacaciones, esparcimiento, todo lo que dice la ley de contrato de trabajo. Bueno, ese estudio da 14.931 pesos. ¿Y en qué está el sueldo promedio de ustedes, de la rama de aceiteros? Hoy el sueldo básico está en 10.500 pesos, el de peón. Y tenemos un sueldo de 13.900 pesos para la categoría, los técnicos, los operadores de planta. Gato, permíteme poner en contexto lo que dice Daniel, que además vale la pena escucharlo, y es de las primeras veces que en un medio televisivo se escucha la voz de los aceiteros. Están paralizando las plantas que mueven algo así como 2/3 de las exportaciones del país, y de las 10, 15 empresas que más ganaron en la última década. Estamos hablando de las cerealeras y las aceiteras, que según un estudio que realizó el equipo técnico de esta federación, destina al pago de salarios de cada 1.000 pesos que facturan entre 5 y 18 pesos. O sea, tienen costos salariales insignificantes en relación al volumen de dinero que manejan. Insisto, la soja, cuando uno habla de la soja, el complejo sojero, es molienda de soja, ese aceite y el residuo, los pellets, son lo que exporta no Argentina. estamos hablando de empresas pobres. No, es más, nosotros consideramos de que ninguna empresa es pobre. Y de última, si es pobre, debería demostrarlo con los balances. Si nosotros decimos, estamos pidiendo en estos momentos a empresas como Cargill, que en el 2013 facturó 26.000 millones de pesos. Una de las empresas, o del grupo de las empresas más rentables, y acá no hay una cuestión económica, acá hay una cuestión de política, de condición de clase, y evidentemente el ejemplo de pelear por un salario digno, un salario decente, es un mal ejemplo para la política actual y para la política que se viene. Entonces nosotros lo que decimos es que siempre se habla de cuánto quiere ganar un trabajador y nunca cuánto ganan las empresas, la rentabilidad de las empresas. Entonces nosotros decimos, hagamos una discusión seria. ¿Cuál es la ganancia de la empresa? ¿Cuál es la rentabilidad de cada empresa? Y a ver si se puede pagar o no un sueldo decente. Antes de entrar en esa discusión, te van a decir que tenés de rehenes a los que comen huevo frito. Porque te van a buscar una excusa ahora para decir que te ponen de rehén a alguien. El camino que están marcando los compañeros, que la verdad que los felicito. Bueno, pero acá hay una responsabilidad empresarial, obviamente, pero fíjate que vamos a ver de qué lado se pone el gobierno. Porque cada vez que se sale a una discusión paritaria, el gobierno es mentira que no hay techos, que no toma partido en todo. Entonces, este es un caso muy importante porque es un caso donde se ve claramente las ganancias de los empresarios y los sueldos que tienen los compañeros. Vamos a ver cómo esto se desarrolla, ¿no? Bueno, además es clave por el abastecimiento de divisas del país, insisto. Está cortado el chorro del ingreso de dólares a cambio de soja en el país. Por eso es probable que les atiendan el reclamo o que alguien responda. Es cierto que está cortado el ingreso de dólares, pero es más. Nosotros los argentinos, toda esa carga que sale por ese puerto, la tenemos que pagar al extranjero el flete, porque a la Argentina el 100% de la carga sale en barcos extranjeros. Es decir, le vendemos la soja al chino y le tenemos que pagar para que nos saque del puerto. Argentina pierde 5.000 millones de dólares por año en concepto de flete. Y este es otro de los problemas de fondo. No solamente que no quieren reconocer los salarios
con la inflación que tenemos, sino que además nos están dejando sin flota fluvial y sin flota mercante. Ya no tenemos flota de mar y ya no tenemos flota fluvial. Dentro de muy poquito tiempo, nosotros también vamos a ir al paro, pero más que por los salarios, por la fuente de trabajo. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, las empresas que están trabajando en el combustible, en el transporte de combustible, hace 2 años que YPF no le paga los mayores costos que asumieron en las paritarias anteriores, hace 2 años. La Cámara nos dijo, nosotros no nos podemos sentar más a seguir discutiendo salario porque hace 2 años que no nos pagan. Bueno, hemos hecho gestión al Ministerio, la verdad, hoy me decía un armador, nos llamó YPF, no quieren pagar el 10% de la deuda que nos deben. Nosotros no podemos sentarnos así. Ahora, también esta semana y aprovecho que está Jorge Sarguini, bueno, actualmente es diputado nacional, pero es economista y que ha tenido responsabilidades también de gobierno, y está el diputado Grosso del Frente para la Victoria. Más allá de lo que se está viendo, que como todos los años se da esta puja, digamos, salarial, ¿no hay también por parte de ciertos sectores empresariales de la Argentina o de poderes económicos, le están marcando ya la cancha al gobierno que viene? Porque, a ver, llamativamente, de la UIA se empezó a hablar de paritarias por decreto, algún economista que ha dicho hay que eliminar las paritarias, la UIA que quiere poner techo, no, el fondo sale a decir, muchachos, tienen que devaluar y tienen que ir al ajuste. Gustavo, el problema central y la madre del problema, y que es lo que hay que discutir de fondo, es que no se puede vivir en una economía con este nivel de inflación. Es legítima en toda condición, aún en condiciones de estabilidad, la lucha por la distribución del ingreso, las reivindicaciones laborales, sí, bueno, por el salario, por las mejores condiciones de vida. Ahora, acá hay un problema que es central, con una economía que está en el orden del 2% de inflación mensual. Estas discusiones van a ser permanentes y no va a haber solución a ninguno de los problemas. No hay economía que pueda funcionar normalmente con este nivel de inflación, porque los trabajadores con una lucha, con su trabajo, hasta pueden encontrar un nivel de ajuste salarial que equipare al nivel de inflación, pero corriendo por detrás. Ya alguien hace mucho dijo que los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera, y eso no quiere decir que los precios vayan más arriba, pueden llegar a alcanzarlo, lo que van es más rápido, los salarios se ajustan o cada 6 meses o cada 12 meses y los precios suben todos los días, por lo tanto el deterioro del salario es permanente, más allá de que las reivindicaciones salariales lo lleven a una discusión que inclusive equiparen lo que podría ser la inflación real. El salario pierde siempre cuando hay un alto nivel de inflación, siempre. Ese argumento que vos utilizas también lo están utilizando algunos gremialistas y es un argumento muy malo. Bueno, algunos son colegas de tu gremio. Sí. Maturano, que salió, dijo que había que reprivatizar, que había que terminar con los subsidios y aumentar tarifas. No, pero por eso mismo, yo creo que hay que separar, es llamativo que hay que separar la paja del trigo. Hay argumentos que se plantean, no hagamos olas ahora que nos van a acusar que queremos voltear al gobierno, que todo, esperamos al próximo gobierno. Y el problema que nosotros tenemos es un problema de este gobierno, porque cuando suba el próximo, como mínimo tenés que esperar 100 días para que se acomode. No, pero lo que dice son dos cosas distintas, porque una cosa es condicionar al próximo gobierno, que yo en lo que no estoy de acuerdo es que las empresas quieren condicionar al próximo gobierno, no, quieren condicionar a los trabajadores. Por eso es inteligente lo de los compañeros planteando la necesidad de discutir la rentabilidad de las empresas. Es falsa también la discusión de la inflación relativamente, porque si no discutimos la rentabilidad de las empresas, nunca vamos a resolver el tema del aumento de precios, porque en esos 5 pesos por 1000 de ganancia es que está, digamos, si se quiere, el robo directo a los trabajadores que hacen las empresas. Entonces, primero eso. Segundo dato, las paritarias vuelven con este gobierno. Esto es un dato que no lo niega nadie, sindicalistas opositores, sindicalistas oficialistas. Si nosotros no construimos la unidad, si se quiere, de los trabajadores para disputar con las empresas, yo veo a muchos sectores del sindicalismo preocupados más por el gobierno que por las empresas. A muchos sectores del sindicalismo, como decías vos recién, que están más preocupados por defender el interés de algunas patronales que por defender los intereses de los trabajadores. A ver si ahí tenemos los problemas. Esta discusión es sana para la Argentina. Este gobierno no pone techo. A ver si entendí bien. No es así. Te lo voy a decir con todas las letras. Acabo de reunirme en el Ministerio de Trabajo. Eso no es así. No solamente que este es un problema de inflación, como dijo acá el amigo, sino que además, si nosotros
pudiéramos exportar 3 veces más de lo que estamos exportando ahora, seguramente no estaría necesidad de darle a la maquinita, porque tendríamos recursos. Es un problema de inflación. Estás negando la discusión de la riqueza de las empresas. Es un problema, Estás negando no solamente la que apropiación es un problema de inflación. La rentabilidad de la empresa acá, la rentabilidad de la empresa es importante, y en la medida que tenga rentabilidad es justo que nos den fuente de trabajo. Pero yo no puedo tener un Ministerio de Trabajo que me ponga techo, que me diga, ustedes no pueden, nosotros nos vamos a homologar más del 25%. ¿Pero eso se lo dijeron a usted? Claro. ¿Quién? En el Ministerio de Trabajo. Y es Voz Populi. ¿Alguien me puede decir acá hoy el ministro seriamente? Tomada dijo que no le pusieron, hoy desmintió el ministro. Bueno, dijo que no va a haber techo. Pero bueno, pero este es el problema del gobierno. No sabemos a quién dar. El ministro dice una cosa, en el escritorio del funcionario se dice otra cosa. Bueno, el gobierno también niega la inflación. No hay coherencia. Ustedes discuten paritaria con los empresarios y públicamente discuten con el gobierno, discuten la inflación, discuten todo menos la riqueza de las empresas. Pero ahí me parece que hay un problema. Pero tomemos tu ejemplo. Un problema que es grave. Mi función como dirigente gremial es defender el salario. ¿Y el salario lo deteriora la inflación, Eso está recontra comprobado, no vamos a discutir eso. Si vos me decís que no tenemos un 25% de inflación en la Argentina, el año pasado nosotros perdimos el 10% de nuestro salario. Pero yo te pregunto, vos como dirigente sindical tenés que hacer un análisis. ¿Quién gana plata con el aumento de precios? El Estado. El Estado es el que más gana. ¿Cuánto te pensás que recauda el Estado? ¿Quién recauda el impuesto inflacionario? Por el impuesto a la ganancia. A ver, Jorge. El impuesto inflacionario lo recauda el Estado. De la masa del salario de trabajo. Inflacionario de masa de trabajadores. Estamos hablando de todo. Romper la lógica más elemental de la economía. El impuesto inflacionario lo recauda el Estado. Con un nivel de inflación como el actual se puede discutir cualquier cosa. Lo que no se puede discutir es que los asalariados, los jubilados y todos los que tengan inclusive un plan social pagan un impuesto inflacionario todos los días cuando aumentan los precios. Negar esto es de una ignorancia. Las empresas sigan ganando, es de una ignorancia total respecto a cómo funciona la economía. Estamos hablando del impuesto a la ganancia del trabajador. Estamos hablando del impuesto a la ganancia del trabajador. No del impuesto a las empresas. No mezclemos los tantos. Es el 10%. Yo quiero tomar el ejemplo tuyo porque es muy bueno el ejemplo tuyo. Y ojalá muchos dirigentes gremiales tomarían el argumento que vos pones. Nosotros acá tenemos un caso que es bien claro, ¿no? Las aceiteras que ganan fortuna y que los trabajadores ganan 2,50 pesos comparado con lo que ganan las aceiteras. Si los compañeros consiguen un 45% de aumento, que lo pueden conseguir tranquilamente, porque el volumen de ganancia que tienen las aceiteras se lo pueden dar tranquilamente. ¿Ustedes le homologarían el 45% de los compañeros? Tu silencio me dice todo. A mí me preguntan. Sí, aquí te voy a vos. Yo no soy del Ministerio de Trabajo. Bueno, me está preguntando. Te digo yo, diputado nacional. Te digo yo, no se lo homologarían. ¿Sabes por qué? Porque eso sienta un precedente. Bueno, pero, eso lo decimos. Es la historia. El ministro de Trabajo de la Nación hoy dijo que no hay techo. Pero, nuestra Pollo, presidenta hace un tiempo dijo que que había que discutir la ganancia de las empresas y que los empresarios tenían que poner parte de la ganancia en la reinversión, en la industria y en el salario de los trabajadores. Nombrame un gremio que haya roto el techo de lo que plantea el gobierno nacional en las últimas paritarias. Y te aclaro una cosa, las últimas paritarias todas fueron a las bajas, porque fueron menor lo que se sacó en las paritarias que el índice que había inflacionario. Es decir, que las 4 últimas paritarias, los trabajadores perdieron plata, no ganaron plata. No, Pollo, perdón. Esta discusión la tengo con vos hace rato. No, perdón. Las 4 últimas paritarias se perdieron plata. No, porque si no, perdemos el patrón. El año pasado hubo una pérdida de salario real admitida hasta por la CTA oficialista. Con el índice que medía Axel Kicillof antes de ser ministro de Economía. ¿Cómo? El índice de Vicky Él no devuelve la plata que perdió porque no dijeron que iba a ser más. Más que al INDEC le voy a creer a Vicky Donda, no lo dudes. Si no perdemos la brújula nosotros. El año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo, el oficialismo la tiene que admitir, es así. Claro. Los 4 últimos años no hubo pérdida de poder adquisitivo porque estaría incendiado el país. Pero serían todos gremios del pueblo verde, del Frente charlamos Izquierda, en el último programa que tuvimos acá, que estuvimos charlando de paritaria, y lo estuve consultando. Las 4 últimas paritarias se perdieron 2 y 3 puntos
por la inflación. No. Sí, ¿cómo que no, che? Técnicamente no. Pero a ver, fíjate lo que compra un trabajador, lo que compraba hace 4 años y lo que compra ahora, y fíjate, sacá la cuenta con el changuito. Sí, no lo saqué con los números fríos de la economía. Los trabajadores convencionales hace 4 años y lo que gana ahora, todos los años hubo paritaria. Y pero por el grado inflacionario que hay, la necesidad de lo que vos decís, Pollo, pasó gremial. Pero por el grado inflacionario que hay, por eso te ganamos más. A los empresarios, ¿quiénes son los que se están quedando con? Pero yo estoy de acuerdo con vos. ¿Quién pone 5 pesos en vos y se queda 995? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Y te hago una pregunta, por eso te hice esta pregunta. Yo estoy de acuerdo con vos y tomo tu ejemplo. Si los compañeros aceiteros van a recuperar poder adquisitivo. Yo estoy de acuerdo con vos. Si los compañeros aceiteros consiguen un 45% que les sobra a las empresas para dárselo, el gobierno se los firma. El ministro de Trabajo hoy dijo que no había tensión. No lo sé, no soy del Ministerio de Trabajo. Ustedes en las últimas paritarias, el año pasado, ¿en qué porcentaje arreglaron? Un 38,8. ¿Cuánto? 38,8. Y la monogamia. Yo quisiera decir algo sobre ese tema. Yo creo que el tema de la inflación es un tema que les duele a todos los gobiernos. Pero no nos olvidemos que en la época de Alfonsín teníamos 200% de inflación. Yo creo que el problema de la inflación es cuando uno parte, el punto de partida es la inflación y el sueldo es un sueldo de miseria. Entonces, hoy, hace 5 años, había una inflación. Si ese sueldo de miseria se mantuvo de acuerdo a los índices de inflación, hoy es de miseria. Ese es el problema que hay que plantear hoy. Es decir, hay que plantear cuál es el verdadero valor de la fuerza de trabajo. Nosotros decimos que hoy está en 14.931 pesos. A la CTA oficialista, a la CGT oficialista, al gobierno habría que preguntarle cuando se sientan a discutir el salario mínimo vital y móvil, cuál de esa necesidad hay que sacar con 4.700 pesos. Es decir, bueno, sacamos esparcimiento, sacamos vivienda digna, ¿cuál de esas necesidades hay que sacar de la ley que para son vivir públicos? con Acá hay 2 economistas. Y desmiéntame, el 40% de los trabajadores no están tercerizados y en negro en la Argentina. Sí, claro. El 50% de los que estamos en blanco no cobran menos de 5.500 pesos. Y bueno, de ahí arrancamos. Esos perdieron todos los años. Ahora, hay pocos gremios como el tuyo, como el nuestro, lo de transporte. Pero y después la discusión principal es el impuesto a las ganancias de los sectores sindicales. El discurso es qué pasa con los tercerizados, qué pasa con los que están... Nosotros organizamos los trabajadores de la economía popular. Vos que venís del campo popular que estés de acuerdo que se le metan la mano al bolsillo al trabajador. Ninguna central sindical plantea la discusión de esos trabajadores. Escúchame, yo eso lo puedo permitir cualquiera menos vos, que vos venís del campo popular y yo te respeto. Vos no podés plantearme que el impuesto a la ganancia, que le metan la mano en el bolsillo a un trabajador que gana casi lo mismo que la canasta familiar, le saquen una parte de su sueldo. Yo no te estoy diciendo eso, no escuchaste lo que yo dije. Yo lo que te estoy diciendo es que no puede ser el planteo principal de las centrales sindicales un planteo que atañe al 10% de la clase trabajadora. Yo cuando salí no salí por el problema. ¿Quién te dijo? Yo cuando salí al paro no salí por el 10%. El planteo que nosotros hicimos fue es el último de la fila. Nadie habla del jubilado, por Me dejan un minuto ¿Cuánto es el promedio del jubilado en Argentina? Soy el indigente. Salimos por la jubilación, salimos por la inflación, salimos por el impuesto al trabajo. Quiero terminar con Daniel porque si no se hace muy desorganizado el debate. Cuando ustedes llevan esto que estabas planteando vos al inicio, de discutir con los empresarios el tema de las ganancias, ¿qué respuesta tienen? Ninguna. Ni de parte de los empresarios, ni de parte del Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación de sancionar a las empresas cuando no presentan los balances. No lo presentaron nunca. En 12 años de paritaria jamás presentaron los balances porque obviamente no le conviene. Ahí se va a notar la verdadera razón por el cual no nos quieren dar el aumento, no nos quieren pagar lo que corresponde o no nos quieren pagar un sueldo decente. Jamás lo presentaron, nosotros hemos denunciado en todas las paritarias y el Ministerio de Trabajo no actúa sobre las empresas. ¿Qué empresas son, Daniel, para que la gente tenga idea? Cargill, Idera, Dreyfus, también, ¿no? Molino Río de la Plata, Bunge, como empresas grandes, ¿no? Después está AGD de Urquía, en General Deza, como empresa envasadora. Pero yo quiero usar el ejemplo del compañero trabajador para demostrarle al diputado nacional del oficialismo que la inflación es mala para el asalariado. Vamos a suponer que logren los 14.900 pesos que ustedes piden, que es la lógico, es lo que corresponde, que es el costo mínimo de vida de una familia. Ustedes lo logran. Lo homologa el Ministerio de Trabajo. Con esos 14.900 pesos, el mes que viene compran menos.
Sí. El segundo mes compran menos, al tercer mes compran menos y vuelven a discutir dentro de 12 meses. El salario les come un pedazo de ese salario, se lo come la inflación. Ese es el impuesto inflacionario que recauda el gobierno. Negar que la inflación es el peor. Las empresas, por eso pero ¿cómo lo recaudan las empresas? No tienen ni idea cómo funciona la economía, lo recauda el gobierno. Los trabajadores son no tiene nada que ver son los que salen a discutir. No tiene nada que ver la ganancia de las empresas con la inflación. No tiene nada que aumentan los precios. La ganancia de la inflación tiene que ver con los precios altos. El que tiene poder monopólico, tiene poder monopólico pone precios altos y para eso el Estado tiene todos los instrumentos para que no lo haga. La inflación es un fenómeno macroeconómico que no tiene nada que ver con la estructura de los mercados. Es romper todos los libros de la economía. Eso es lo que dice Kicillof. Y los libros liberales de la economía sí hay que romperlo. ¿Cómo no tiene nada que ver? Estás hablando con alguien que si algo no tiene su historia. Estás hablando con alguien que si algo no tiene su historia es una historia liberal. Bueno, estás hablando con alguien, informate antes de tildar así con tanta facilidad. La inflación castiga a los trabajadores, castiga a los jubilados y castiga a los que tienen asistencia social por parte del Estado. Paren la inflación y se resuelve la mitad de los problemas. Y la responsabilidad de parar la inflación es del gobierno y es del ministro de Economía, que para eso le ponemos. Para que haga una economía equilibrada en Argentina y no que agarre la maquinita e imprima pesos. No, pero aparte tiene razón el compañero, porque, a ver, en la Argentina los empresarios no son Carmelita Descalza, o sea, son bastante piratones todos. El problema es que el Estado, que es el que tiene que regular ahí y que se tiene que poner del lado del trabajador, no siempre se pone del lado del trabajador y se pone más bien del lado de lo que le dice el gobierno. Es decir, ¿por qué vos, por ejemplo, en este caso, por qué no le exigís a las empresas que presenten los balances si vos tenés el poder del Estado? Porque tampoco no quieren ir a fondo en la discusión con los empresarios. Porque yo también coincido con vos. Lo hemos sufrido y vos conocés cómo hemos sufrido en el transporte a los empresarios, y me imagino lo que debe ser en multinacionales como esa. Ahora, bueno, ahora también, Pollo, cuando se han presentado en la Cámara de Diputados, Jorge, proyectos, que creo que fue Recalde el último, ¿cuándo fue? Recalde fue el último que proyectó. De los claro, en las empresas, armaron un batifondo que por poco parecía que se acababa el mundo, los empresarios, y buena parte acompañados también por sectores fuertes del establishment. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo que el Estado tiene que ser el que tenga ahora, el problema cuál es, que los que estamos de este lado de la trinchera, en vez de juntarnos y salir a pegar todo para un solo lado, no lo hacemos. El Estado tiene como instrumento la política económica precisamente para que la rentabilidad empresaria se convierta en bienestar general. Para eso están los instrumentos del Estado. Y ese es el rol del Estado. Ahora, también es el rol del Estado tener estabilidad, que en el resto de los países donde no hay inflación, ¿qué quiere decir? Que las empresas se volvieron buenas, que tienen una conducta distinta, que no buscan la rentabilidad y la ganancia como acá. La inflación es otro problema que no tiene nada que ver con la rentabilidad empresaria. Si montado arriba de la inflación... ¿No es puja distributiva la inflación? ¿Cómo? ¿No es puja distributiva la inflación? No. No es puja distributiva. Hay muchas razones. Pero entonces, perdón, le quiero contestar. Está diciendo pero entonces vos qué me decís. Perdón, entonces vos qué me decís. Vos qué me decís, que en los países capitalistas centrales, donde la inflación es el 3% anual, vos qué me decís, que no hay puja distributiva, pero no tenés ni idea. La puja distributiva es la lógica del capitalismo. Que es una economía en crecimiento y que hay una disputa concreta con estás diciendo hace 2 años que la economía está parada. Hace 2 años que está parada y la puja distributiva es la lógica del sistema capitalista. Perdón, ¿cuál es tu modelo a seguir? Pero ¿cuál es mi modelo a seguir? ¿Sabes cuál es mi modelo a seguir? Yo te digo cuál es el modelo a seguir. De aumentar las exportaciones, de desarrollar la industria, de producir. ¿Cuál es? Yo te lo digo claramente. Es aquel modelo económico que tuvo vigencia en el país desde mediados del 2002 hasta el 2007, que creció, que generó empleo, que creció con estabilidad, y por generar empleo y crecer con estabilidad mejoró la distribución del ingreso y mejoró
achicó fuertemente la economía. Dejaba concentrar la economía. Pero ¿cómo está concentrada la economía? ¿Quién gobernaba? ¿Que vos no estás de acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner? Te estoy hablando del gobierno de Néstor Kirchner. Te estoy hablando del gobierno de Néstor Kirchner. ¿No estás de acuerdo? Estamos hablando del gobierno del compañero Néstor Kirchner. Empezó lo que quiere decir. Estás hablando de Dualde y de Labaña. Perdón, ¿Labaña no fue ministro de Kirchner? Yo estoy hablando del ¿Labaña no fue ministro de Kirchner? Kirchner? Que va profundizando, sí, claro que fue ministro de Kirchner. Entonces, es una falsa discusión, Jorge. Simplemente estoy diciendo que empezó 6 meses antes. ¿Querés que te regale los 6 meses? ¿Querés que te regale los 6 meses 2002? Te lo regalo. Perdón, no. 2003, 2007. ¿Quién gobernó 2003? ¿Quién gobernó 2003, 2007? 52.000 millones de dólares el Banco Central. Perdóneme. Ese gobierno. Sarguini, usted no puede ignorar que en ese periodo había no solo una capacidad ociosa instalada en la industria inédita en la Argentina por la crisis de la que veníamos, sino que además los ingresos de los trabajadores justamente estaban en su piso histórico de la vida, de toda la historia argentina. Trabajar creciendo sin inflación sobre ingresos de miseria de todos los trabajadores. O sea es que más se puede sencillo. Mejorar el salario de los trabajadores sin que cuando haya es de inflación. miseria, sí. Después, cuando empieza la puja distributiva, es diferente. Sí. No, porque si no, usted, yo entiendo que usted cuestiona. No ignoro que había capacidad la instalada. visión ultra Él quiere aumentar el salario. Yo no tengo una visión ultra kirchnerista. Yo tengo una visión de la realidad. Él no quiere aumentar el salario sacándole a las empresas. Lo que no dice ¿De dónde sacaste eso? Vos no sos ultra kirchnerista. Si vos no defendés la política de Néstor. La política de Néstor era superávit fiscal elevado, superávit fiscal comercial elevado, un dólar competitivo, política de exportaciones, alianza con el movimiento obrero. No me jodas. Vos no sos kirchnerista. Yo soy kirchnerista. No ser funcional a los empresarios ni a la patronal. Eso era el gobierno de Néstor. Yo no soy kirchnerista. Pero puedo reivindicar la política económica que permitió crecer con estabilidad. No se puede hacer ahora eso, es diferente. Pero ¿cómo no se va a poder hacer? No se puede. Pero no se puede porque la política económica es pésima. Bueno, una buena política económica se puede. Está todo tan mal como dice hay que cambiar el ministro de Economía. ¿Sabés quién es el que dice que está todo tan mal y quiere cambiar todo? Macri, que es el que ustedes quieren elegir. Y Dualde también. ¿Y yo qué tengo que ver con Dualde? ¿Sabés quién es mi candidato a presidente? Massa. No tiene nada que ver con Dualde, seguro. Claro que no tiene nada que ver con Dualde. ¿Y sabés quién tiene que ver con Dualde? El candidato de ustedes, Sí, claro. Lee las declaraciones. Lee las declaraciones. Lee las declaraciones. Convengamos. Bueno, convengamos que si te reviso. Convengamos que si te reviso el Gabinete Nacional. Que quede claro, nosotros estábamos en la calle cuando Dualde si te reviso el Gabinete Nacional, empiezo por el jefe de gabinete que hoy largó la campaña gobernador en la provincia de Buenos Aires, empiezo de ahí y no queda ninguno por la historia. Sí, porque somos peronistas y fuimos parte de los gobiernos peronistas y hoy como peronista no me siento representado por el Frente para la Victoria. Mira qué simple, porque creo que tiene una política que va en contra de los trabajadores porque no es capaz de parar la inflación, porque va en contra de los ingresos de los jubilados porque no es capaz de parar la inflación. La puja distributiva es una puja natural en las economías capitalistas. Daniel, para eso está el Estado que tiene que regular esa puja. ¿Con quién das la puja? No entiendo, porque no entiendo, nunca planteas el problema. Pero no entendés porque parece que no entendés nada de economía. Nunca planteas el problema. Para hablar de economía empresas. hay que saber de economía. Claro, sí. Te equivocaste de Julio, perdón, ¿qué dijo recién trinchera. usted al pasar? Que este gobierno, en estos 12 años, No, algo del ministro de Economía, dijo. que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el plan económico nos está llevando a un desastre. El plan económico que está implementando este ministro de Economía no solamente que no para la inflación, sino que ha permitido a nosotros, los argentinos, no tener créditos para poder progresar, para poder producir más. Los marítimos, ¿usted opina que es el ministro de Economía el que lleva la economía adelante? El ministro de Economía es el responsable de generar las políticas necesarias de estabilidad para que, como dice él, las pujas sean razonables y conducidas por el Estado. Pero si el ministro de Economía no resuelve la inflación, no resuelve de ninguna manera las alianzas con las empresas para producir más y exportar más, ¿y qué solución tenemos? Compañero, le puedo hacer una pregunta. ¿Usted opina que un gobierno como este tan vertical, el que lleva adelante la economía es Kicillof? ¿Y para qué tenemos ministros? Es Cristina la que lleva adelante la economía, no es Kicillof. González, usted forma parte de la Confederación del Transporte, de la CAT. Sí, la CAT, sí. ¿Estuvo almorzando la semana pasada con Mauricio Macri? Sí. ¿Y qué le parecieron sus propuestas económicas? Me pareció interesante porque él plantea un problema muy interesante.
¿Y por qué te pones así? Si yo te digo... Me encanta. Objetivamente, yo tengo un pensamiento político. No soy un idiota que me van a llevar la nariz. Me pareció interesante, a pesar de que yo soy peronista, me parece, primer concepto, él está creído de que él puede sacar el impuesto al trabajo. Una cosa importante. Y dice que el gran problema que hay acá es que la Argentina tiene que producir 3 veces más. Porque el problema no son los dólares que se gastan, sino son los dólares que no entran. Por eso nosotros hace 2 o 3 años que vamos para atrás. Exportamos menos, producimos menos y gastamos más. Un ejemplo de eso, que gastamos 5.000 millones de dólares en concepto de flete porque no somos capaces de manejar la hidrovía dentro del río Paraná. Y hoy el cabotaje fluvial lo hacen los paraguayos. Este es el concepto general. Así que me parece razonable y me parece interesante una propuesta de ese sentido. Insisto con lo mismo, y ahí no también están dispuestos a discutir la riqueza Leonardo, de las empresas, no, está discutiendo desde un empresario, es un sindicalista, parece, asume la línea de Macri, que es un empresario argentino, claro, que por supuesto yo soy un trabajador que necesito, yo soy un trabajador que necesito, yo necesito el trabajo, la inversión y el capital del empresario, porque ahí está mi trabajo. Yo discuto, gracias a la paritaria que nos dio Néstor, puedo discutir, que nos devolvió, puedo discutir salario con armador. La política de Macri ya la vivimos en los 90. Son decisiones políticas las paritarias. Ya la vivimos en los 90 la política de Macri. Igual yo le digo una cosa, no lo tomen a mal, pero yo no veo mucha diferencia entre Macri, Scioli y Massa. Los 3 son hijos de todos del mismo. Son todos hijos de Menem. Entonces, si ya gobernaron, ya vimos lo que son capaces de hacer. ¿Qué vamos a intentar de vuelta con todos ustedes? La diferencia es muy clara. La diferencia es muy clara. Scioli quiere continuar. Macri quiere cambiar todo, nosotros Massa fue gobierno. Nosotros hay muchas cosas que no queremos cambiar, hay muchas cosas que somos capaces de sostener, que las vemos bien y que las vamos a sostener, y hay cosas que nos parecen mal. Por eso hablamos de un cambio justo. Hay uno que quiere continuidad, ese señor es Scioli, hay uno que quiere cambiar todo porque quiere volver a los 90, que ese señor es Macri, yo con eso difiero con el señor, no tengo nada que ver con la propuesta de Macri, y hay un cambio distinto, que es capaz de sostener un montón de cosas que se han hecho y se han hecho bien. Yo los ministros de Economía que veo de los 3 equipos, los 3 van para el mismo lado. Ahora, no podés comparar a Labaña con me permiten porque no podés comparar. Si para vos todo eso es lo mismo, la verdad tenés una gran incapacidad para distinguir las cosas. Labaña fue el ministro de Economía que estabilizó al país después del desastre que tuvimos. Y Duhalde fue el presidente que tuvo el coraje de asumir la responsabilidad y poner el país en marcha. Duhalde que fue el que mató a Costecchi y Santillán. No. Eso le colgaron en San Benito. Lo mismo le podemos colgar en San Benito a este gobierno de todo el asesinato que hubo. Fue un problema social, una protesta social, fue una desgracia, pero no por eso Duhalde... Fue la policía que disparó por la espalda, eso no es una desgracia. Fue una masacre, González. Una masacre. Bueno, está bien, fue una desgracia. Pero hubo mucha masacre. Ahora, una cosa, eso es lo mismo que... Esa es la diferencia. Escúchame una cosa, yo digo objetivamente lo que Duhalde hizo en el gobierno, que todos nosotros tendríamos que agradecerlo. Porque yo recuerdo que salíamos a la calle incendiándose las esquinas. Julio, ¿me permite un minuto volver? Espera un minuto, Pollo, si no se entiende nada. Espera un minuto. Volviendo al encuentro con Macri, ahí se habló, porque Maturana después de ese encuentro salió a hablar de eliminar subsidios, de subir tarifas, de algunas reprivatizaciones. ¿Se habló en ese encuentro de esos temas? No. Lo que se planteó en ese encuentro fue que no puede ser que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, delante de los dirigentes sindicales, siga siendo el barril sin fondo que es. Él consideraba que eso se tenía que cambiar. Si la empresa del Estado era del Estado, habría que ver si funcionaba. Él puso como ejemplo el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que es del Estado, que es oficial, que es el Estado. No lo privatizó porque funciona, y hoy funciona mejor que en otras épocas. Entonces, el problema es... ¿Pero dejó abierta la puerta a privatizar Aerolínea Argentina, Macri? No, es lo que dijo, que si él es presidente, va a tratar de que Aerolínea Argentina, siendo el Estado, funcione. Está bien. Que no sea un barril sin fondo como es ahora. Y que si no lo puede manejar porque no funcione, bueno, buscará al sector privado. Y lógico. Ya veo que no va a funcionar. Pausa y continuamos el debate.